Pues vamos a orar y disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos da siempre de estar aquí. Gracias porque hoy pudimos levantarnos, estar en este lugar, en la tierra, con una vida, con un propósito, con un plan que cada día vamos descubriendo. Tú tienes ese propósito y ese plan para nosotros. Tú tienes un destino grande con cada uno de nosotros para completar el propósito eterno. Y queremos hoy venir a que tú nos instruyas, nos enseñes, nos capacites. Ven, Espíritu Santo, ya nos entender tu palabra, la profundidad de ella, para que produzca el cambio que deba producir en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén, pues bienvenidos todos esta mañana, los que están aquí de manera presencial, los que están allá en casa a través del Wi-Fi, a través de en línea. También bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Y hoy quiero hablarte de un tema doctrinal. A veces hablar de doctrina se nos hace algo complicado, difícil. La doctrina es el conocimiento profundo de la Escritura, pero que al estudiarla nos ayuda de manera práctica en nuestro diario vivir. Por eso es importante entender la doctrina, profundizar en ella, porque son verdades, principios espirituales que Dios ha establecido en nuestra vida para que podamos llevarlos a la práctica en nuestra vida. Este año hemos declarado este 2021 como el año de la acción. Hemos estado hablando mucho de accionar, de actuar, de movernos. Después de un año de confinamiento, prácticamente el año 2020, con todo esto que pasó, aunque ahora seguimos en confinamiento, ya un poco más abiertos, decía la jefa de gobierno que ahora estamos más cerca del amarillo que del rojo. Esperamos que pronto la Ciudad de México también esté en amarillo y cada día pues se abren más las actividades. Entonces estamos en acción, es el año de la acción, del movimiento, de ejecutar, de hacer. Hemos estado hablando de motivarte para que tú actúes, te motives, hagas, lleves a acciones prácticas en tu vida, de lo que nos habla la Escritura. Y muchas veces desde los púlpitos, o siempre, desde los púlpitos, los pastores constantemente exhortamos a que hagan tal cosa, a que no hagan tal cosa, a que perseveren en buenas acciones, a que dejen el pecado a un lado, a que sean obedientes a todas las enseñanzas y principios y mandamientos que el Señor Jesús estableció. Y pues esa es nuestra constancia, ¿va? Todo el tiempo estamos motivando a actuar, a ser diferente, a hacer cambios, a corregir, a portarte bien, a hacer lo que la Biblia dice. Pero si miramos la Escritura, y quiero establecer este punto ahora que hemos estado hablando tanto de la acción estos últimos domingos y seguiremos hablando, pero hoy quiero hablarte de algo, de un principio, de algo que nos enseña la Biblia, que sucede, y algo que aclara la Escritura es que nosotros no podemos hacer lo bueno. Nosotros, aunque nos propongamos hacer el bien, en nuestra naturaleza humana y pecadora no podemos hacer el bien. El apóstol Pablo, siendo un erudito de la ley de Moisés, y Dios lo usó grandemente para después estar en contacto con el Señor Jesús. Tuvo una experiencia espiritual muy fuerte con Él. Después estuvo cerca de los apóstoles, los que estuvieron cerca del Señor Jesús, conviviendo todos esos más de 3 años de ministerio del Señor Jesús en la tierra. Entendió Él de una manera profunda y doctrinal lo que significa la vida cristiana. Él nos explica eso y quiero que vayamos a Romanos capítulo 7, verso 18. Y sí te pido que lo leas, que lo busques ahí en la Biblia que traes, y si nos lo pueden poner también en la pantalla. Romanos 7, 18 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien,
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué nos explica aquí el apóstol Pablo? Bueno, pues por más que queramos portarnos bien, no podemos hacerlo. El pecado que está en nosotros, en esa naturaleza caída, pues no nos deja hacer lo bueno, aunque queramos, aunque tengamos todo el deseo, todo el propósito de hacerlo, no podemos hacer lo bueno. Y más dice la Escritura, uno puede decir, bueno, pero esa persona es muy buena, esa persona es más buena que esta. Pero dice la Escritura, y lo encierra en un absoluto, no hay un solo hombre, ni mujer tampoco, creyente y no creyente, que pueda hacer lo bueno por sí mismo. O sea, no podemos, por más que nos esforcemos, hacer cosas buenas. No está en nuestra naturaleza, no podemos. No tenemos la capacidad física para poder hacer lo bueno. Vamos ahora un poco más atrás, en Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Y qué dice aquí la Escritura? Hablando también el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él estaba haciendo una disertación entre los judíos y los gentiles, que son los dos grupos que manejaban los judíos. Dice, ¿quién es mejor entonces? Dice el apóstol Pablo. Bueno, todos los judíos son mejores que los gentiles, o los gentiles son mejores que los judíos. Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces saca una conclusión, dice, tanto los judíos como los gentiles son pecadores, los dos. Aunque sea el pueblo escogido, aunque sea el pueblo seleccionado, vemos, si tú lees el Antiguo Testamento, verás todos los pecados que cometió el pueblo de Israel una y otra vez, hasta el hombre más inteligente, más sabio, que hace unos grandes proverbios que están en la Escritura muy profundos en sabiduría, pues hasta él también pecó. Porque esto es para todos los hombres, todos los seres humanos están bajo pecado. O sea, ya es una circunstancia en que todos estamos, toda la humanidad está bajo pecado. No hay un ser humano en la tierra que pueda hacer el bien. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspedes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la situación humana. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha odiado? ¿Quién no ha deseado mal a alguien? ¿Quién no se ha molestado hasta deseando la muerte a una persona por una pequeña cosa que le hizo? O sea, hay maldad. ¿Quién no ha hablado mal de una persona en una forma deshonesta para que los demás también piensen mal de esa persona? O sea, hay todo esto. Está en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, todos los seres humanos. Entonces, viendo todo eso que nos enseña la Escritura, de que no hay ningún bueno, entonces aquí surge una pregunta. Entonces, ¿para qué exhortamos los pastores? ¿Para qué predicamos que se porten bien si no se pueden portar bien? Estamos perdiendo el tiempo nosotros, los pastores, ahí exhortándote y te exhortamos y te decimos, hermano, pórtate bien, y vas y te portas mal otra vez. Y sucede, ¿verdad? Que estamos en la consejería y viene el hermano todo arrepentido, quebrado, porque todo le está pasando por sus malas acciones. Uno le dice, hermano, pórtate bien, haces bien las cosas, hazlo así, y se va y lo hace igual. O sea, no cambia. A veces hemos visto en muchas iglesias, aquí mismo, cuando se invita, hermano, ven, arrepiéntete, ven y derrama tu corazón, pídele perdón a Dios, cambia, a ver, todos los que quieran cambiar pasen al frente, y se llenan los altares de personas que quieren cambiar, y se levantan, se van, y hacen lo mismo. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué cambio podemos esperar
si nadie puede cambiar? O sea, parecía que los pastores nos estamos haciendo los tontos o qué. Ahí insistiendo a que cambien cuando el ser humano no puede cambiar. Aquí es donde entra la gran necesidad del ser humano de la salvación del Señor Jesús, que es una de las doctrinas, es la doctrina principal de la Escritura. O sea, es la enseñanza principal, es lo que hizo el Señor Jesús. No te lo puedo demostrar en un ejemplo científico, no podemos hacer una fórmula matemática para poderte demostrar lo que el Señor Jesús hizo. No, lo hizo espiritualmente. Por eso es una enseñanza doctrinal, pero sobre eso se basan las Escrituras. El ser humano necesita la salvación del Señor Jesús. ¿Por qué? El ser humano necesita lo que el Señor Jesús hizo en la cruz porque el Señor Jesús pagó nuestro pecado y venció el pecado. Lo que nosotros no podemos hacer con nuestro ánimo, con nuestro aliento, con nuestro deseo, el Señor Jesús sí lo hizo con su obediencia. Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo hizo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la Escritura. Así es que una vez que yo entro al Evangelio a través del Señor Jesús, una vez que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, entonces nuestra relación, cuando hacemos esto y entregamos nuestra vida al Señor Jesús, nuestra relación con el pecado y la debilidad del pecado es diferente. Ya no es lo mismo. Eso que te leí hace un momento, bueno, el Señor Jesús cambia las circunstancias. Ya nuestra relación hacia el pecado no es la misma que sin Cristo, por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y quiero que vayamos ahora un poco más adelante, Romanos capítulo 8, verso 1. Y aquí se nos explica qué significa el sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Él por nosotros? ¿Por qué entonces no es pérdida de tiempo estar hablando acerca del cambio y de portarnos bien, como dice la Escritura? El mismo Nuevo Testamento lo hace una y otra vez. El Antiguo Testamento lo hace bajo la ley, pero a nosotros ya bajo la gracia, bajo el esquema de la salvación en el Señor Jesucristo, también se nos exhorta una y otra vez en el Nuevo Testamento a portarnos bien. Ve lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros tenemos una condición diferente hacia el pecado. Algo hizo el Señor Jesús, que Él condenó al pecado. Ya no hay más condenación para nosotros, porque el pecado ya no tiene validez en nosotros, porque el Señor Jesús ya lo pagó en la cruz. Entonces nuestra relación con el pecado es diferente, pero entra algo muy importante, entra una vida espiritual, entra la vida espiritual. Y el mismo Señor Jesús se lo dijo a Nicodemo, bueno, te es necesario nacer de nuevo a través del Espíritu. Entonces nosotros nacemos espiritualmente, algo que no teníamos antes, algo que no tiene aquel que no conoce a Jesús y que seguirá en sus pecados, seguirá en la misma condición y debilidad del pecado. Nosotros ya no, porque nosotros ya tenemos una vida espiritual en Cristo. No me la gané yo, no la logré yo, la logró Cristo. Entonces ya no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, hay una libertad. Algo sucedió con el pecado por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, que yo ya soy libre de la ley del pecado. Esa ley que me dice, pues ahora vas a pecar, por más que te esfuerces no vas a poder hacer otra cosa. Esa es tu condición humana, tú siempre que quieras hacer lo bueno no vas a poder hacerlo y tu tendencia va a ser hacer lo malo, como el pasaje que leíamos. Pues ya esta circunstancia cambió. ¿Por qué? Porque ya tengo una vida espiritual. Soy libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, por eso dice el verso 3, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
Entonces el Señor Jesús con su sacrificio, habiendo nacido físicamente, viviendo en la tierra, yendo a la cruz y morir por nosotros, dice Él, lo que no pudo hacer la ley para que yo pudiera hacer lo bueno, Jesús sí lo logró con su sacrificio y en la carne, o sea, en esta condición que me encuentro, puedo vencer el pecado. O sea, no me tengo que morir y dejar esta carne para entonces poderme portar bien, no. Porque el Señor Jesús en la carne, en su cuerpo, venció el pecado. Y entonces yo, en esta carne física, en esta condición humana que sigue igual que antes que yo recibiera a Jesús en el sentido físico, yo ya vencí al pecado, el Señor Jesús venció el pecado por mí, y entonces mi circunstancia es diferente. Ahora yo el pecado sí lo puedo vencer, no en mi anhelo y mi deseo, sino en el poder que Cristo me da para vencerlo. Verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí hay dos cosas, ¿cómo ando yo? Nosotros, seres humanos, cristianos, los del mundo no pueden otra opción más que hay una sola modalidad para ellos. Pero nosotros los cristianos sí tenemos dos modalidades de vida. Todo lo que tú haces en tu vida, tú lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes hacer en la carne o lo puedes hacer en el Espíritu. Y esa es tu elección. Ya eso tú lo eliges. Ya el Señor Jesús te dio la vida espiritual para que tú puedas irte por la vida espiritual, pero si tú decides seguir en la carne, pues seguirás tomando decisiones en la carne. Entonces seguirás viviendo las consecuencias de la carne y no de la vida espiritual. Por eso dice que nosotros ya no andamos conforme a la carne. O sea, yo no puedo andar conforme a la carne. Tengo que andar conforme al Espíritu, a los principios espirituales que el Señor, a esa vida espiritual que el Señor Jesús ganó para mí. Entonces yo tengo dos modalidades. Tú puedes hacer todo lo que quieras en dos. Tú puedes decidir hacerlo en la carne o hacerlo espiritualmente. Cada día que te levantas tú puedes decir, hoy voy a vivir carnalmente, hoy voy a vivir espiritualmente. Una decisión importante en tu vida, puedes decir, hoy la voy a tomar esa decisión carnalmente o la voy a tomar espiritualmente. Voy a usar mi vida carnalmente o espiritualmente. Los deseos los voy a usar carnalmente o espiritualmente. Entonces, todo el tiempo esa es la decisión. ¿Qué decides tú? ¿Hacer las cosas carnalmente o espiritualmente? Y esa es tu decisión. Vamos a Romanos 8:5, lo que sigue diciendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ahora otra cosa que me pone el apóstol Pablo. Hay dos cosas. Hay pensamientos espirituales y pensamientos carnales. ¿Qué decides pensar? O sea, tu mente va a tener las dos. Ahí está la gran batalla. En tu mente, tú decides si le haces caso a los pensamientos carnales o le haces caso a los pensamientos espirituales, porque hay dos cosas, ¿verdad? Unos piensan en las cosas de la carne y yo tengo que pensar, o otros piensan en las cosas del Espíritu. Esa es decisión ya tuya. ¿Qué piensas? ¿Cómo piensas? Cuando alguien te ofende, ¿cómo accionas? ¿Con la carne o con el Espíritu? Cuando vas a tomar una decisión importante, ¿cómo lo buscas? ¿En la carne o en el Espíritu? Y eso lo encontramos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es tu decisión cómo lo tomas. Y ve la conclusión que saca el apóstol Pablo, y es verdad. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, si tú actúas en la carne y tomas decisiones en la carne, pues vendrá muerte a tu vida. Las soluciones serán pues no buenas, te vas a afectar. Pero si tú te ocupas de las cosas espirituales, entonces lograrás vida y paz en ti. ¿Cómo quieres tu vida? Pues como los pensamientos de tu corazón y las decisiones que tú tomes. ¿Usas la carne o usas la vida espiritual que ya tienes en Cristo Jesús, nuestro Señor? Eso es decisión tuya.
Y eso aplica a todo lo que hagas. Tú todo lo de tu vida lo puedes hacer espiritualmente o carnalmente. Todo, tus deseos, tus anhelos, tu trabajo, tu día, tus pensamientos, tus palabras, tus respuestas, pueden ser espirituales o pueden ser carnales. Tú lo decides. Pero yo quiero hablarte, volviendo al tema del principio, quiero retomar ese tema, de lo que debo hacer de mi respuesta al cambio que yo necesito hacer. Todos necesitamos hacer un cambio, de eso estamos hablando todos los domingos y nos esforzamos, vemos todas las malas acciones que tomo, pues me producen cosas de muerte, problemas, dificultad, guerra, conflictos, pero pues tengo el deseo o debo ver es hacer un cambio en mi vida. De eso estamos hablando desde enero hasta ahorita y seguiremos hablando todo el año porque estamos hablando de la acción. Entonces, los cambios que yo requiero en mi vida, ¿cómo los voy a hacer? Yo veo, y te decía por principio, o sea, por más que te esfuerces, no puedes cambiar por ti mismo. Por mucho deseo que tengas, por mucho ánimo para cambiar, aún por mucha culpa, hay gente que dice, ya no aguanto esto, ya esto me está causando demasiados problemas y voy a cambiarlo. Tampoco te sirve la culpa. Aunque estés enojado, molesto por todas las malas decisiones que tomas y quieras cambiar, eso tampoco te va a ayudar a cambiar. La insatisfacción de vida que tienes, de que ves que todas las cosas te salen mal y que tu vida es un desastre porque sigues tomando malas decisiones y vas a hacer las cosas diferentes, tampoco te va a ayudar. No es suficiente para un cambio. Vemos, por ejemplo, el famoso coaching, ¿verdad? Ahora las enseñanzas que dan muchas personas para que la gente salga adelante y tú puedes ir a esas conferencias y que te dicen, tú puedes, tú eres el campeón, si tú decides vas a cambiar, tu vida puede ser diferente tan solo si tomas la decisión, tú no necesitas de nadie, solamente te necesitas a ti mismo y todos estos pensamientos, pero resulta que pues no puede cambiar la gente. Aún tal vez con ese coaching y tanto oírlo y tanto te meten en la cabeza, podrás cambiar una cosa en tu vida. O dos si eres buenísimo en el cambio. Y todas las demás 30 y 40 cosas que tienes que cambiar, no las cambias. Y el cambio debe ser integral. Y vemos, por ejemplo, hay gente que pues se va, y no critico a los grupos donde van las gentes que tienen vicios y van a esos grupos y se esfuerzan y todo. Y logran, muchos de ellos, muchos no lo logran, ¿verdad? Pero muchos sí logran ese cambio en su vida. Pero tal vez dejaron el vicio, pero siguen siendo enojones y siguen maltratando a su esposa. Y siguen ofendiendo a sus hijos. O tal vez siguen fumando y se están destruyendo por dentro. Y tal vez hay un cambio, pero todo lo demás no ha cambiado. Y entonces sirve un poco, pero no me sirve del todo. Porque yo necesito un cambio integral en mi vida. Entonces, el único que sí te puede cambiar así es Dios, ¿verdad? A través de la obra redentora que el Señor Jesús hizo en nosotros. Entonces, para que nosotros cambiemos realmente, requerimos de usar de lo espiritual. No puedo solamente con mi físico. No puedes solamente por el deseo, las cosas que te mencioné anteriormente. Tú necesitas el poder espiritual para cambiar. Necesitas el poder de Jesús en tu vida para poder hacer los cambios que requieres, todos los cambios integrales que requiere tu vida, no nada más uno. Y vas cambiando, pero vas logrando ese territorio que Dios quiere para ti, pero tiene que ser de una manera espiritual, no se puede de otro. Tienes que aplicar los principios espirituales para que puedan surgir esos cambios. Los vicios, pecados, mal carácter, malas decisiones, debilidades, etcétera, todo esto solo lo podemos cambiar usando el poder espiritual del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros y creerlo y dejar que fluya en nosotros, entonces sí vamos a poder
hacer ese cambio en nuestra vida. Hay una frase muy importante referente a este tema, y quiero que vayamos ahora a Filipenses 4:12. Y aquí el apóstol Pablo lo explica, y lo explica porque él lo vivió también de esta manera. Él lo experimentó también. Ve lo que dice Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. ¡Wow! ¿No? O sea, dices, órale, este sí puede ser pobre y puede ser rico y no le afecta. Y qué complicado es para nosotros eso, ¿verdad? Hay gente que con tantito dinero ya perdió el piso. Y hay gente que le falta tantito y ya se está quitando la vida porque ya no tiene los recursos. Dice Pablo, si tengo o no tengo, yo no tengo problema. Sé vivir las dos cosas. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. O sea, si paso hambre no tengo problema. Si estoy saciado no me voy a pasar de comer demasiado. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ve la frase que usa, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no dice, todo lo puedo con mi mente poderosa que tengo. Todos esos cambios lo puedo hacer porque tengo un control mental impresionante. Yo controlo mis pensamientos, yo controlo las circunstancias, yo puedo dominar mis estados de ánimo impresionantemente. No, porque no se puede. Y Pablo no busca o no dice que su fuerza para hacer todas estas cosas anteriores están en él. Dice, no, dice, todo esto que yo hago, todo lo hago porque Cristo me fortalece, no por otra cosa. Si yo sé vivir el hambre y sé vivir la abundancia, no es porque sea muy bueno, sino porque Cristo me fortalece. En el momento de hambre me da fuerza para resistir el hambre, y en el momento de tener abundancia me da la fuerza para no comer de más. En el momento en que no tengo dinero, Él me da la fuerza para creer y sostenerme en que Él me va a proveer hacia el futuro. Y que si tengo mucho no me voy a creer más, ni creer que soy mejor persona que los demás o porque soy muy inteligente, sino Jesús me controla, me da la fuerza para entender mi balance, mi control de vida en Cristo. ¿Sabes cómo puedes tener el dominio de tu vida? No porque tengas mucha inteligencia, no porque tengas mucho control mental, no porque vayas a muchos cursos de coaching, sino porque tengas a Cristo en tu vida y apliques los principios espirituales que Dios ha establecido para que tú tengas ese dominio sobre el pecado. Y solamente lo podrás lograr en Cristo. Todo lo puedes en Cristo. No lo puedes en tu mente, no lo puedes en tu deseo de cambiar, no lo puedes en tu inteligencia, no lo puedes en la gran educación que te dieron tus padres, no lo puedes hacer porque tú eres mejor que los demás. No, todo lo vas a lograr en Cristo. No hay otra manera. Si va a haber un cambio, es en Cristo. Si va a haber un control en tu vida, es en Cristo. Si no te vas a desesperar, es por Cristo. Si no vas a pecar, es por Cristo. Si vas a tomar una buena decisión, es por Cristo. Si vas a ser inteligente en la vida, en tu trabajo, es por Cristo. Si vas a tratar bien a tu esposo, si vas a ser un buen esposo, es por Cristo. Si vas a ser un buen padre, es por Cristo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque yo no tengo ninguna fuerza física. Por eso todo lo podrás en Cristo. Los cambios que requieren tu vida solo los podrás lograr mediante Cristo, no por otro medio. Lograrás uno o dos, te digo. Hay gente que tiene mucho control. Y hay gente, escuchaba un testimonio estos días de una persona que decidió un día dejar el alcohol y no tomó ningún curso, no fue a ningún grupo y dijo, ya, dejó el alcohol, punto, y lo dejó. Pero quién sabe todas las demás cosas y las dejó. Porque no solamente son los vicios del alcohol, hay muchas otras cosas, la falta de perdón, el odio, la avaricia, el decir mal, hablar mal de las demás personas. Hay mucho pecado, no solamente hay un pecado, hay muchísimos pecados que destruyen nuestra vida. Y el único que puede producir ese cambio es el Señor Jesús en nosotros. Entonces, cuando nosotros te exhortamos como pastores,
No vamos a tu intelecto, no vamos a tu fuerza física. Tenemos que decirte, tienes que recurrir a la fuerza espiritual que el Señor Jesús te da. Por eso te tenemos que enseñar doctrina. Por eso te tenemos que enseñar los principios espirituales. Porque si solamente te digo, cambia, tienes que cambiar, ya no puedes seguir haciendo las mismas cosas, ser diferente, ya no peques tanto. Y no te digo cómo, pues te vas a frustrar, porque no vas a poder. ¿Qué vemos en el pueblo de Israel? Un pueblo frustrado que llegó al cautiverio. Ambos, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Judá, llegaron al cautiverio porque no pudieron cambiar por la ley. No pudieron por más que se esforzaron. No pudieron por más profetas que les enviaron. No pudieron por más clases que les dieron. No pudieron. Porque la única manera en que yo puedo es en Cristo. Y si el pueblo de Israel hubiera vuelto sus ojos a Dios, y por eso les dijo Dios siempre, dependen de mí, búsquenme, arrepiéntanse delante de mí, porque es la única manera en que pueden sostenerse. Pero cuando ellos buscaron otros dioses, cuando ellos se fueron detrás de otras doctrinas falsas, cayeron. Por eso no puedes irte a una doctrina equivocada. El único que te puede cambiar es Cristo. No puedes en tus fuerzas. Si no, estaríamos aquí perdiendo el tiempo todos los domingos. Pero no lo perdemos, ¿sabes por qué? Porque sé que Cristo está en tu vida. Sé que el Espíritu Santo te está llenando. El Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Y Él va a producir algo en ti, que vamos a ver más adelante. Este es el proceso para el cambio que nos menciona la Escritura, que es un proceso espiritual. No viene del coaching, no viene de que tú te creas el supercampeón, que tu mente la tengas en positivo. No funciona así, porque el ser humano no tiene la capacidad para hacer cambios en su vida radicales. No podemos, porque el pecado nos asedia como raza humana. Pero hay un proceso. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Cuál es ese principio para poder hacer los cambios en nosotros? Por eso no estamos frustrados los pastores, ¿verdad? Porque sabemos que cuando decimos, hermano, cambia, obedece la palabra de Dios, esfuérzate por ser diferente, perdona, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos, todas estas cosas que te predicamos. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando en ti y es el que te va a llevar a ese cambio. Ve lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ¿quién es el que produce el cambio? No es tu mente positiva, no es que vayas a las clases esas de coaching, es que tú dejes que Dios produzca en ti el querer como el hacer. Verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. O sea, ¿cómo puedo ser esta generación? No por mi esfuerzo. Yo no puedo decir, yo soy mejor que fulanito. No, o sea, yo soy igual de pecador, hasta peor que el otro. Pero el punto es que el Señor Jesús venció al pecado. Y ahora yo en esta carne física puedo vivir el cambio que Dios puede producir en mi vida. A través de producir en nosotros el querer como el hacer. Entonces, no es inútil que prediquemos de esa manera. Cuando llegamos al Evangelio y nos predican, y eso sucede regularmente, todos, yo digo que diría todos, hasta yo que tenía una vida muy tranquilona, yo necesitaba un cambio en mi vida. Y yo me acerqué a Dios porque yo quería cambiar cosas en mi vida que no podía cambiar.
Y cuando nos acercamos al Evangelio, ¿qué es nuestro deseo? Es pues, cambiar cosas, ¿no? Cambiar mi situación económica, cambiar el matrimonio de desastre que traigo, pues me acerco porque mis hijos quiero que cambien, que cambie mi salud, que cambien muchas cosas. Y buscamos cambios. Pero pues la mayoría son cambios al principio pues egoístas, ¿verdad? Mi economía, que haya paz en mi vida, que tenga salud. Pero cuando te vas adentrando en el Evangelio, a través de los mensajes, a través de las clases, a través de la consejería, a través de la lectura constante de la palabra del Señor, el Señor va produciendo en nosotros querer cambiar en cosas. Por ejemplo, tal vez cuando yo me acerqué al Evangelio no sabía que era importante perdonar. Decía, no, yo voy a odiar a todo el mundo, no me interesa. Pero Dios va produciendo ese cambio. Ese cambio hasta que dices, no, veo que es importante que yo perdone, porque la palabra te habla, te habla, te habla, te habla, hasta que empieza a producir ese deseo de cambio. Entonces empiezas a desear cosas de cambio. Dios pone el querer cambiar. Dices, no, si estoy tratando mal a mis hijos, estoy tratando mal a mi esposa, no estoy administrando bien mis finanzas, no estoy cuidando bien mi cuerpo. Y empiezan así la palabra a hablarte, y Dios empieza a producir ese deseo de cambiar. Y como aquel pasaje del apóstol Pablo que a mí me gusta mucho, cuando él dice, de las cosas que yo me avergüenzo del pasado. Y llega un momento en que te das cuenta y dices, ya no quiero pecar porque ya me hartó el pecado. De verdad el pecado no me ha producido puras cosas malas. Ya no quiero odiar porque odiar me afecta hasta físicamente. Me molesta ya odiar a las personas, me afecta el estómago, no puedo comer en paz, no puedo dormir tranquilo porque siempre está en mi mente el odio hacia las demás personas. Quiero cambiar. ¡Fum! El Señor está produciendo ese querer. Empiezan a cambiar, o sea, tu forma de ver la vida empieza a cambiar porque empiezas a oír. Oímos. ¿Cuál es este proceso? Empezamos a oír y queremos cambiar, pero al principio pues nos vamos y se nos olvida. ¿Cuántas veces no dices, sí, ahora sí voy a hacer esto y se te olvida? Y pasaron los años y hasta el otro año, hasta que el pastor vuelve a tocar el tema, sí es cierto, si yo iba a cambiar, pero ya no cambié. Porque oímos, queremos al oír la palabra, queremos cambiar, pero después se nos olvida. Y volvemos a escuchar, volvemos a tener el deseo de cambiar, pero se nos vuelve a olvidar. Y pasan tiempos y no cambiamos muchas cosas, pero ahí está la palabra, ahí está la enseñanza, y de repente leo la Biblia y ¡pum! El tema otra vez toca. Y voy a consejería y me dicen lo mismo en la consejería. Y entonces Dios empieza a producir en ti algo sobrenatural. No viene de ti, no es del coaching, es que la palabra de Dios va entrando, esa palabra espiritual va entrando hasta que tú dices, ya, basta, como dice el apóstol Pedro, basta de pecar, basta de esta vida, ya estoy harto de tanto pecado en mi vida, yo quiero cambiar, quiero dejar el pecado, ya basta mis malas actitudes y voy a hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Ya Dios puso el querer ahí y no viene de ti, viene de Dios. Empieza a producir en ti el deseo, ya produjo en ti el deseo de querer cambiar. Y entonces, una vez que ya dijiste basta, ahora sí va en serio, dice Dios, ok, ya quiso, ahora voy a producir en él el ejecutarlo. Porque no solamente se queda en el deseo de querer cambiar, sino el de ejecutarlo. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Como tú ya te diste cuenta que algo que estás haciendo está mal, cuando lo haces te arrepientes. Y es cuando dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Porque el que se da cuenta del pecado dice, no, otra vez, no puede ser. Y pides perdón, Señor, perdóname. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Y vas y Señor, perdóname. No, otra vez lo hice mal. No debo hacerlo así. Perdóname, ayúdame, Señor. Y te arrepientes y hasta ayunas, lees la Biblia, buscas consejo.
y dices, sí, la siguiente lo voy a hacer. Y entonces empieza el cambio, hasta que llegue el momento en que sobrenaturalmente se produce un cambio en tu vida. Y ya no lo haces más, ya eres diferente. Hasta te asombras y dices, ya me hicieron esto y hasta tengo misericordia por esa persona. Ya hasta me cae bien haciéndome el mal. Ya hasta me divierte que me ponga caras. Antes me hacía mi vesícula toda mal, pero ahora hasta me divierte, hasta me río de sus caras. No en burla, sino porque ya estoy contento, ya Dios produjo ese cambio. Y así muchos cambios que Dios va produciendo, porque Dios es el que lo produce. Dios produce ese cambio. Y una vez que produce ese cambio, ya no quieres volver atrás. Dices, ya no. Yo no vuelvo a odiar a la gente. Yo no vuelvo a hacer esto. Yo no vuelvo a tomar malas decisiones porque veo los resultados. Como te decía al principio, nos decía la palabra, porque el ocuparse del Espíritu es que vida y paz. ¿Quién no quiere vida y quién no quiere paz? Eso es lo que produce una vida espiritual, vida y paz. En cambio, el pecado que produce malestar, odio, enfermedad, molestia, insomnio y una gran lista de cosas. El cambio se va a producir en ti. Y todo esto que te decimos aquí, cada vez que te exhortemos, hermano, cambia, sé diferente, obedece a la palabra de Dios, ya no tengas rencor, perdona a tu esposa, trata bien a tu esposa, perdona a los demás, toma buenas decisiones, no malgastes el dinero, no seas avaro, todas las cosas que decimos. Y entenderás que no es en tus fuerzas, sino es en lo que el Señor Jesús ha producido en ti. Y entonces te vas a ir a decir, ahora voy a usar mis armas espirituales para poder hacer ese cambio. ¿Cuál es? Pues creerle al Señor Jesús, confiar en Él, depositar mi vida en Él, entender los valores y principios espirituales y saber que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No estás solo, no es imposible. Sería frustrante estarte diciendo cambia cuando no puedes cambiar. El ser humano es así, hay pecado en él, pero nosotros tenemos la gran diferencia por haber recibido al Señor Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Inclina tu rostro un momento. ¿Qué cambios requieren tu vida? Deja que el Espíritu Santo obre. Ya hay dos modos en que tú funcionas. Cierra tus ojos y si me ayudan los de la alabanza. Hay dos modos en que tú vives, modo carnal, modo espiritual. Esa es tu decisión, cómo actúas. Dice que el que piense en las cosas de la carne va a tener muerte, y el que piense en las cosas del espíritu va a tener vida y paz. ¿Quién decide qué piensa? ¿Quién decide qué decisiones va a tomar? Pues tú. ¿Qué modo quieres? ¿Espiritual o carnal? ¿Qué modo quieres para enfrentar tus finanzas? ¿Qué modo quieres para enfrentar el odio, el rechazo? ¿Qué modo quieres para enfrentar a tu familia, a los conflictos de la familia, a los conflictos ahí del mismo mundo, del diario vivir? ¿Cómo los vas a enfrentar? ¿En la carne o en el espíritu? Porque tú sí puedes, el de afuera no puede. El de afuera siempre va a responder en la carne, no hay de otra, no tienen otra opción, porque no tienen a Cristo, no han creído en el sacrificio, pero nosotros sí hemos creído, y por eso tenemos esa diferencia. Tú ahora puedes ser espiritual, porque Jesús te da la capacidad para ser espiritual. Tú puedes ver y tomar decisiones espirituales, tomar los principios espirituales para que en tu vida haya vida y paz que proceden del cielo por la obra redentora del Señor Jesús. No puedes solo. El apóstol Pablo dijo, y ojalá te grabes esto en tu mente, todo, las decisiones, el odio, el cambio, las finanzas, la educación de los hijos, la forma de comer, para la salud, para lo que quieras que tú puedas imaginarte, todo
lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Todo lo puedes en Él. Todo. Todo, si tú decides estar en modo espiritual y no en modo carnal. Esa es tu decisión. Aquí seguiremos exhortándote desde los púlpitos. Oirás esa exhortación. Cámbiase diferente, produce los cambios, no actúes mal, esfuérzate en hacer la voluntad de Dios. Y en la Biblia vas a escuchar lo mismo. En la consejería, cuando vengas y nos pidas consejo, te vamos a decir lo mismo. Pero es tu decisión que te pongas en modo espiritual para que entonces logres que Dios produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Los cambios que requiere tu vida, los cambios que requiere tu persona, solamente Cristo lo puede hacer. Si tu deseo no puede. Tu enojo, tu coraje, tu molestia no podrá hacerte cambiar. Solamente el sacrificio redentor de Jesús, si lo crees, porque Él venció al pecado, para que el pecado no tenga dominio sobre ti, sino ahora puedas tener esa vida espiritual, ese modo espiritual que te va a llevar a vida y paz. Es tu decisión. ¿Qué modo vives? Ojalá siempre vivas en el modo espiritual. Amén.